Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. El pulmón financiero de Venezuela, y específicamente del gobierno de Venezuela, de todo el Estado venezolano, se encuentra en una situación precaria. Una situación que no es nueva, pero que se ha venido agravando progresivamente en la medida que crece y se profundiza y se agudiza la crisis económica que vive Venezuela. Precisamente, Petróleos de Venezuela, PDVSA, y la industria petrolera venezolana parecen haber entrado en la espiral de la muerte, según así lo califica el economista Francisco Monaldi. Pero aquí hay que destacar que la caída vertiginosa de la producción de PDVSA, que se ubica en 2 millones de barriles diarios menos, ese es el nivel de la caída en casi 30 años, tanto en el 2016 como en el 2017, según datos aportados por este economista y estudios independientes. La producción de petróleo de Venezuela ha caído en alrededor de 300.000 barriles diarios por año. El colapso es de casi 30% en los últimos 30 años. Esto significa que con una caída de 300.000 barriles diarios y aproximadamente una caída de 6 millones de barriles por mes, esto implica que puede registrarse una caída en PDVSA de unos 75 millones de barriles al año, y esto se traduce por supuesto a los precios actuales a una cifra que puede superar los 20.000 millones de dólares. Las exportaciones también han caído lentamente y el colapso también, de alguna manera el colapso del consumo interno también ha permitido que esto suceda, según el economista Francisco Monaldi. Ha caído 1.4 millones de barriles diarios las exportaciones, y esto es el nivel más mínimo que se ha registrado desde el paro petrolero de 2003, con ese entramado de corrupción que se registró, y también con ese paro técnico con fines políticos para tratar de derrocar al gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. No se había registrado desde ese momento un nivel tan bajo. Las exportaciones a Estados Unidos, que es el principal comprador de petróleo de Venezuela, han caído a su nivel más bajo desde 2003. Han caído aproximadamente en un 50%, y ha caído también en, digamos, unos 3.600.000 barriles diarios. Es el nivel de la caída, por debajo de 500.000 barriles en noviembre. Ese es el nivel de la caída del flujo de caja de PDVSA con respecto a las exportaciones de Estados Unidos. Y esto sucede porque al exportar menos crudo a Estados Unidos, cae, por supuesto, el índice de ingresos fiscales por concepto de exportación petrolera. Al caer, se cierra el flujo de caja, se hace más pequeño, y se hace más pequeño porque el grueso de los ingresos de PDVSA está marcado por la compra de petróleo que le hace Estados Unidos a Venezuela. Estados Unidos es vital para la economía venezolana, directa o indirectamente, pero es vital para la existencia y la subsistencia de PDVSA, la industria petrolera venezolana. También alrededor de la mitad de las exportaciones están comprometidas para pagar la deuda con China y Rusia. Rusia ha otorgado créditos por 11.000 millones de dólares para que Venezuela comprara armas, ha otorgado créditos también por 3.000 millones de dólares, una deuda que fue reestructurada. China ha otorgado 3 créditos de 5.000 millones de dólares, y esto le ha sido retribuido tanto a China como a Rusia en petróleo, no con dinero en efectivo, no con pago de capital o intereses, sino con regalías petroleras, o regalías, entre comillas, si se les puede llamar así. Pero también la deuda que tiene PDVSA con compañías extranjeras que son contratistas que les prestan servicios, y por supuesto las empresas mixtas, tanto dentro como fuera de Venezuela, empresas conformadas de propiedades y titularidades público-privadas que han prestado servicio a PDVSA, y que ésta tiene de alguna manera una serie de pasivos que no ha logrado saldar debido al flujo de caja deficitario, y unos 50.000 barriles por día se
siguen comprometidos para los subsidios a Cuba, petróleo subsidiado y también subsidio energético como parte del acuerdo de cooperación que ha venido firmando Cuba con Venezuela recientemente. Pero aquí hay que destacar un nivel en el que sí, sigue contrayéndose el consumo interno. Y según el economista Francisco Monaldi, es difícil que el consumo interno se siga contrayendo tan rápidamente como lo hizo en el periodo comprendido entre 2013 y 2017, en los últimos 4 años, cuando se redujo en más de 300.000 barriles por día, casi 40%. La gasolina en Venezuela es prácticamente gratuita, un subsidio tan alto que apenas implica 0,01 dólares el litro de gasolina. Por supuesto, esto incentiva la creación de mercados paralelos. Al originarse eso, tiene que reabastecer PDVSA la economía venezolana de gasolina que se escapa por el contrabando de extracción. Y al aumentar la demanda de gasolina para el consumo interno, debido a que buena parte se fuga por el contrabando de extracción debido a su elevado subsidio, su costo tan barato que es un incentivo para las clandestinidades con respecto a este rubro, entonces hace y obliga a PDVSA a producir cada vez más. Pero es una situación contraproducente para la compañía petrolera estatal venezolana, porque ahora tiene incluso que importar gasolina de Estados Unidos cuando antes la exportaba. Esto debido al bloqueo financiero por las sanciones del gobierno de Estados Unidos sobre PDVSA, que afectan también cualquier operación de operadores de bolsa y agentes financieros estadounidenses con la filial de PDVSA en Texas, productora de gasolina Citgo, que se encuentra al 100% de sus acciones, o el 99,9%, hipotecada a Rusia. Entonces, al estar hipotecada a Rusia como garantía de pago de la deuda, pero también al estar en jurisdicción estadounidense, que podría ser un activo embargable de PDVSA, ya que se encuentra en jurisdicción estadounidense y no tiene inmunidad financiera ni diplomática, por supuesto, corre el peligro de ser embargado. Esto implica que allí una buena parte de los instrumentos de inversión de PDVSA y buena parte del ingreso fiscal que recibe por parte de Citgo se habría comprometido si los activos de Citgo o Citgo en su totalidad como activo de PDVSA es embargado. La compañía estatal petrolera venezolana ha perdido 25 millones de dólares por día desde 2014. Así lo pude constatar en una entrevista realizada a un analista petrolero muy conocido en Venezuela, Eliodoro Quintero. Y es que la recesión industrial, el default, la baja producción, la volatilidad de los precios del crudo, los cierres de financiamiento internacional por sanciones y los hechos de corrupción denunciados por el propio gobierno venezolano son los factores que han contribuido a la debacle de Petróleos de Venezuela. Y es que el analista en temas de energía y petróleo, Eliodoro Quintero, me explicó la realidad aritmética que ha llevado a PDVSA a tener un flujo de caja deficitario, cerrado y pequeño. En 2014, PDVSA producía 2.500.000 barriles diarios de crudo. Al día de hoy, la estatal solo produce 1.950.000 barriles por día según cifras oficiales y 1.870.000 según estudios independientes. Eso representa que la capacidad de producción de PDVSA se ha reducido de 550 a 600.000 barriles diarios durante 3 años de operatividad, según detalla Quintero, quien estima un nivel actual de producción de 1.900.000 barriles diarios de acuerdo con cálculos propios. En 2016, cabe destacar, Eulogio del Pino, ex ministro de Energía y Petróleo y ex presidente de PDVSA detenido por presunta corrupción recientemente, había informado en ese año que el capital de inversión de la estatal para ese año en realidad fue destinado, y cito, al gasto social. Quintero detalla que ese desvío de fondos generó una pérdida de 500.000 barriles diarios, lo que representa una pérdida neta de 25 millones de dólares por día y entre 8 y 10 mil millones de dólares al año, según calcula. Este analista precisa que eso implicó una pérdida de 7 a 8 veces superior al monto presupuestado en el registro contable de PDVSA para ese año. Pero también hay que resaltar que el 2 de diciembre de 2016, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, asignó a Venezuela una cuota de recorte de 90.000 barriles por día. Según Quintero, PDVSA habría recortado 40.000 barriles por día desde el 1 de enero de 2017. El experto argumenta que, al tener una capacidad operativa de solo 34% en sus 4 refinerías,
PDVSA se ve obligada a incurrir en gastos excesivos importando diluyentes y gasolina desde Estados Unidos debido a que no tiene mejoradores de refinación que puedan elevar la ligereza del crudo venezolano, que es extra pesado, y que le eleven de un nivel de 10 a 28 grados API. Asegura que, cito, antes sobraban refinerías en PDVSA hasta para exportar diluyentes. Es así pues que los expertos petroleros sugieren que PDVSA debe invertir en sus campos de producción, taladros, pozos y yacimientos, y ha sufrido esta contracción, esta grave debacle y altas falencias, a pesar de que su crudo se vende a $60 en promedio por barril en el mercado internacional. De hecho, PDVSA tiene, y Venezuela concretamente, tiene uno de los crudos o el crudo más caro del mundo, porque el precio mundial del petróleo, sin impuestos, sin regalías, sin comisiones logísticas, es de $2 en promedio, incluyendo el petróleo de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Irak, también el de Estados Unidos, incluso el crudo Brent, el crudo West Texas Intermediate, en promedio en $2 si se le exoneraran los impuestos, pero el de Venezuela es de $10, debido a que tiene que incurrir en gastos que no son exonerables, gastos muy elevados, la refinación de ese petróleo, y por supuesto también si se le compara con el petróleo colombiano, este tiene por supuesto una particularidad que al situarse en zonas andinas del país tiene gastos que incluso no superan a los de PDVSA o concretamente a los de Venezuela. El gasto logístico en transporte, prestación de servicios para contratar empresas que le provean a PDVSA de la capacidad de suministro de insumos, también contratistas, empresas mixtas, conforman por supuesto un costo global de cada barril de petróleo que produce PDVSA y que hace que no pueda exonerarle más al crudo si se suprimieran estos impuestos y estos impuestos, por supuesto, al valor agregado, por así decirlo, que tiene el crudo mundial, pero concretamente el de PDVSA. Esta es la situación de la estatal petrolera venezolana, cuyo flujo de caja se ve comprometido. Tiene, por supuesto, con el default, tiene un flujo de caja mucho más cerrado. Un flujo de caja en el que los egresos son más en los que ha incurrido PDVSA, han aumentado debido a la importación de diluyentes. Precisamente, ese es el motivo principal, el motivo mayor, la importación de diluyentes. También el tiempo de perforación de los pozos se ha duplicado, los robos de equipos y la inseguridad también contribuyen al descalabro, fallas logísticas que por supuesto afectan la eficiencia de la compañía, según detalla el economista Francisco Monaldi. Pero a su vez PDVSA ha tenido incluso que exportar nafta residual a la faja petrolífera del Orinoco para poder ahorrar divisas que se utilizarían para importar esa nafta, que es otro compuesto químico para diluir el crudo extra pesado de Venezuela. Produce nafta que mueve o traslada de una región a otra del país, y el costo de transporte a nivel nacional interno es mucho más barato que el costo de importación. Por ello PDVSA ahora, como se diría coloquialmente en Venezuela, está raspando la olla, y esto hace que se ubique en una situación altamente comprometedora. Los hechos de corrupción de la estatal petrolera han bajado el nivel de cotización de los bonos de PDVSA, y el entramado jurídico que hay sobre PDVSA, de entramado me refiero a investigación para tratar de depurar lo que allí está mal, lo que hay que corregir, es lo que ha retrasado las capacidades logísticas de Venezuela para reactivarse. Esto implica, por supuesto, que se debería, según el analista petrolero Eliodoro Quintero, invertir no únicamente en los campos de producción, taladros, pozos y yacimientos, sino también recurrir a líneas de financiamiento externo más allá de Estados Unidos, que puedan de alguna manera establecer convenios con otras petroleras. Tal vez Rosneft, la estatal rusa, sería una de ellas. Hay acuerdos firmados entre ambas, pero la optimización de esos acuerdos podría darle un salvavidas a Venezuela, aunque el costo político que implicaría seguir endeudándose con Rusia y con China, que son los proveedores únicos de PDVSA, proveedores energéticos a corto plazo y de emergencia,
es lo que puede de alguna manera darle un salvavidas o un oxígeno al gobierno venezolano. Pero no hay otro ente internacional u otro estado u otro país, otro aliado que pueda proveerle de esos servicios. Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán se encuentran reticentes. Arabia Saudita se encuentra en su máximo esplendor. Y aunque Venezuela tiene las reservas probadas de oro, petróleo y gas más grandes del mundo, incluyendo petróleo más específicamente, por supuesto no es mayor el nivel de producción de PDVSA que el de Arabia Saudita, que tiene reservas de petróleo menores a las de la República Bolivariana de Venezuela. Pero el escenario es completamente contraproducente y es un escenario en el que la debacle de PDVSA se suma, por supuesto, a una crisis política que atraviesa el gobierno, que atraviesa el país y que podría estar condicionada no solamente por la crisis económica que vive el país, sino también por una crisis política que ya pasaría por un tema de gestión y de gerencia, que es en sí el meollo de todo el asunto que actualmente se observa, en la que fue una vez, en algún momento, en alguna época, una de las compañías petroleras más importantes del mundo. Hoy, esa realidad es totalmente diferente y diametralmente opuesta.